Eh, y en ese pues proceso estamos acá todos, ¿cierto? Si ingresamos a la ruta de Mintic es porque algo nos hace falta, algo debemos de reforzar dentro de nuestros conocimientos. Y pues para los compañeros que también ya tienen un muy buen conocimiento en programación, pues les pido su ayuda si de pronto estoy errado en algún concepto o en alguna explicación, pues les agradecería una manito. Listo, muchachos. Entonces, vamos a arrancar con lo que es los fundamentos de programación, ¿cierto? Pero primero entonces, muchachos, hay que entender qué es programar o qué es la programación, ¿cierto? La programación se dedica a la solución de problemas, ¿cierto? Y como su nombre lo indica, mediante la ejecución de programas. Eso es la programación. ¿Qué emplea la programación? Pues la programación emplea algo muy importante que se llama algoritmos, ¿sí? Que ya vamos a ver también qué es un algoritmo. ¿Y qué emplea también la programación? Pues un lenguaje, ¿cierto? Un lenguaje de programación. Por lo general siempre se trabaja sobre un IDE, que es un entorno de desarrollo, ¿sí? Ya el IDE, pues, yo por lo general siempre recomiendo Visual Code Studio, perdón, Visual Studio Code, y también Sublime Text. Bien, me gusta trabajar mucho en Sublime Text, ¿sí? Pero pues por el momento no creo que vayamos a tocar todavía estos programas de entorno de desarrollo. Sí vamos a manejar un programa que se llama PCIN, ¿cierto? Es un programa que nos va a ir acercando cómo ir trabajando en código, pero entonces esto será un poquito más adelante. Hoy, ¿qué temas tengo planteados para el día de hoy? Pensamiento lateral, ¿cierto? Pensamiento lateral es un tipo de pensamiento que todos tenemos, es inherente al ser humano, pero que a medida que va creciendo lo va dejando a un lado, se va agotando este pensamiento lateral, ¿sí? Entonces la idea es poder ir eh, mediante ejercicios ir recuperando este tipo de pensamiento lateral. Entonces, dar una definición de qué es programación, que ya se abordó, ¿cierto? Que es la solución de problemas mediante la ejecución de un programa. Qué es algoritmo y sus partes, ¿cierto? Esto es lo que vamos a trabajar hoy, lo vamos a trabajar de una forma muy práctica, muchachos, pero también quiero que sean conscientes de que hay cosas teóricas que uno no puede dejar de lado, ¿sí? Por más práctico que uno quiera hacer, pues hay elementos teóricos que si uno no domina, pues en la parte práctica no va a tener pues como un éxito o no va a tener un desempeño óptimo. Entonces, muchachos, mmm, yo siempre voy a tratar de traer unos problemas, ¿cierto?, de pensamiento lateral para ir desarrollando ese tipo de pensamiento lateral. Entonces, tenemos 6 tipos de preguntas o de acertijos, ¿cierto?, en la pantalla, muchachos. Y la idea es irlo resolviendo, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de ir desarrollando también nuestra lógica, ¿sí? El desarrollo, la programación se centra mucho en la lógica, entonces pues a través del pensamiento lateral lo podemos ir reforzando. Entonces, ¿quién se atreve a responder la primera pregunta que hay allí? Dice, algunos meses tienen 31 días, otros solo 30. ¿Cuántos tienen 28 días? Por ahí Daniela dice que todos. Bien, ¿quién dice otra cosa? 12 meses, 12. Listo, bueno, muy bien. Todo, todos, listo. Pero entonces, ¿quién me explica por qué todos? Pues porque todos los meses tienen 28 días. El más corto, que ¿Cierto? es febrero, también lo El tiene. tema que dice es días, Ajá, días, enfocarnos en los días. ajá, exacto, muy bien. Para alguien dijo que hay que enfocarnos en los días. Este tipo
de problemas, la idea es que se inicie desde el más sencillo al más difícil y que uno se enfoque en lo que está planteando. Si allí preguntaran qué mes o cuál es el único mes que trae 28 días o cuántos meses traen solo 28 días, ya sería otro tipo de respuesta, ¿cierto, muchachos? Entonces nos tenemos que enfocar muy bien en lo que preguntan. El siguiente dice, a Pablo se le cayó un anillo dentro de una taza llena de café, pero el anillo no se mojó. ¿Cómo puede ser? ¿Cuál sería allí la respuesta correcta, muchachos? Porque de pronto era caf- Es grano, no estaba, digamos, preparado con líquido. Exacto, muy bien. Aquí hay que ir ya como despertando los supuestos, ¿cierto? Entonces sí, muy bien, claro, el café es en grano y pues no, por ese motivo no se mojó el anillo. Listo, dice aquí, ¿cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? ¿Quién de pronto da con ese acertijo? ¿Cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? No, nadie. pulpo. Exacto, el piojo, muy bien. El piojo tiene los pies sobre la cabeza de los humanos. Bueno, ¿cuál es la cabeza que no tiene sesos? ¿Cuál es la cabeza que no tiene sesos? Muy bien, la del alfiler, el alfiler. O también la cabeza de la puntilla, muy bien, exacto. Eh, ¿Cuándo se puede transportar agua en un colador? Cuando está ¿Cuándo se congelada. puede transportar? Exacto, muy bien, cuando está congelada. ¿Cuánta tierra hay en un hoyo de 1 metro de largo por 1 metro de ancho y 1 metro de profundidad, muchachos? Ya un momento, Jair, miramos ese de la cabeza. 1 metro cúbico de tierra, para dice que ninguna. Eh, ¿Quién dijo que ninguna? Nada, No, no, porque no, está en Exacto, un nada. hoyo. exacto. Si es un hoyo, es un espacio vacío, ¿cierto? Que no tiene tierra. Otra cosa diferente es que cuánto le cabe a un hoyo de tanto por tanto, ¿cierto? Cuánta tierra le cabe a ese hoyo. Pues sería ya muy diferente. Bueno, lo de la cabeza que no tiene sesos, ¿cierto? Pues, o cerebro. ¿Cuál es la cabeza que no tiene cerebro? Pues el alfiler, ¿cierto? La cabeza del alfiler o la cabeza de la puntilla, ¿cierto? Porque no, o sea, no, o sea, nos tenemos que salir de lo habitual, ¿cierto? De lo que muchas veces pensamos que sería como lo lógico, ¿cierto? Entonces, de eso, o la cabeza de ajo, muy bien. Entonces, de eso se trata la lógica también, muchachos, de salirnos un poco de lo que estamos acostumbrados, de lo que en el día a día manejamos, e ir desarrollando otro tipo de habilidades como el del pensamiento lateral. Si ustedes consultan por internet sobre pensamiento lateral, van a encontrar muchos ejercicios y pues, mejores que estos. Listo, muchachos. Pues pasemos al siguiente tema. Listo, ahora sí, como ya definimos qué es qué es un programa, ¿cierto? Entonces, sí, qué es un programa, vamos a ver cuáles son las partes de un algoritmo, ¿cierto? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cómo se divide? Entonces, un algoritmo encontramos que tiene una entrada, un proceso y una salida, ¿cierto? Tiene 3 bloques o 3 conjuntos, ¿sí? Eso
lo debemos de tener muy claro, muchachos, porque esto lo que nos va a ayudar es a comprender qué es lo que debemos hacer. Entonces, en la entrada va a tener o va a ir la información que va a recibir ese algoritmo, ¿sí? Perdón, con ustedes. Primero hay que decir que es un algoritmo, ¿no? Se me estaba pasando por ahí, pero ya. Bueno, un algoritmo, muchachos, primero que todo es una serie ordenada de pasos, ¿cierto? Es algo que es consecutivo y ordenado. Tiene un inicio, tiene un fin y es general. Esas tres partes deben de estar muy claras para poder comprender qué es un algoritmo, un inicio, ¿cierto? Que es por donde arranca, por donde se inicia la ejecución de ese algoritmo. Y se me perdió. El inicio finito, o sea que debe de tener un final, debe de acabar, ¿cierto? Se debe terminar. No puede irse hasta el infinito, no. Tiene que ser, tiene que tener un fin. Y general se refiere a que si yo lo ejecuto tantas veces como yo quiera, el resultado debe ser el mismo. Por ejemplo, si yo diseño un algoritmo, el cual me sume dos números, así yo cambie los números, el resultado siempre va a ser la suma de esos números. Me explico. Si yo le ingreso al algoritmo 2 más 2, debe dar 4. Si le ingreso 2 más 3, debe dar 5. Así los datos ingresados cambien, la suma debe de dar, ¿cierto? La suma debe ser exacta. A eso se refiere con que debe ser general el algoritmo. Entonces, recapitulando, muchachos, ¿qué es un algoritmo? Pues es una serie de órdenes, ¿cierto? O de paso a paso, una serie de instrucciones ordenadas, las cuales deben de tener un inicio, un fin y su uso debe ser de uso general. Listo, entonces ahora sí retomemos lo que son las partes de un algoritmo. Yo esto lo voy a ir explicando de forma teórica, pero ahorita hacemos un ejercicio para verlo ya de una forma más práctica. Entonces tenemos una entrada. Una entrada es donde se van a tomar los datos que ya sean ingresados por el usuario, ¿cierto? Por ejemplo, un programa que determine la nota promedio de una clase, los alumnos de una clase. ¿La entrada cuál va a ser? Pues la nota de esos alumnos. Si son 20 alumnos, se va a requerir 20 notas, ¿sí? Eso es la entrada. El proceso son los cálculos necesarios que dentro del algoritmo, dentro del cuerpo de ese algoritmo, se deben de realizar. Por ejemplo, para el promedio de esa clase. ¿Qué se debe realizar? Pues la suma de las notas, ¿cierto? Y se divide entre el total de los alumnos. En este caso del ejemplo serían 20 para promediar. ¿Listo? La salida sería pues el resultado de ese promedio. Esas serían entonces las partes de un algoritmo, muchachos. De pronto alguien tiene alguna duda, alguna pregunta y la vamos solucionando entre todos. Dudas, preguntas o que no haya quedado nada claro. Listo, ahí dicen que hasta ahora todo claro. Bueno. Listo, entonces, ¿cómo escribir un algoritmo, muchachos? Pues, para saber cómo lo escribimos, debemos de recordar lo que hemos dicho anteriormente, ¿cierto? ¿De qué se compone un algoritmo? Entonces, habíamos dicho, muchachos, que debe tener un inicio. Por lo general, cuando trabajamos pseudocódigo, ¿cierto? Ponemos siempre la palabra inicio. Me perdonan los garabatos, pero pues con esto es un poquito difícil escribir. Inicio. Por lo general siempre es inicio. Si se trabaja en PCI, pues en PCI va a decir proceso o algoritmo seguido de un título, de un nombre, ¿sí? Acá le podemos poner inicio. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién de pronto propone hacer un ejercicio de algoritmo sencillo? Que sea algo muy sencillo para hacerlo acá. ¿Quién propone algún ejercicio y lo vamos desarrollando?
¿Cómo distinguir un carro? Puede ser. Bueno, por ahí, bueno, el clásico Hola Mundo, listo. Listo, pongamos ese, el Hola Mundo, ¿cierto? El Hola Mundo, ¿qué es? Es mostrar un mensaje por pantalla de saludo, de bienvenida, que es Hola Mundo, ¿cierto? Entonces, inicio sería entonces, ¿quién me puede ir ayudando con este algoritmo? Los muchachos que tienen experiencia para ir avanzando. ¿Qué seguiría después del inicio? ¿Cierto? Esto ya Deberíamos, sería algo como, ¿cómo? deberíamos definir la entrada, o el paso a paso de lo que vamos a hacer, ¿no? De cómo imprimir el mensaje en la pantalla. Exacto, ¿cierto? Nosotros deberíamos de escribir Hola Mundo, ¿cierto? Escribir primero escribirlo, o sea, establecer cuál va a ser el mensaje. Y luego, pues ahí ya se mostraría, ¿cierto? Pero digamos que acá sería mostrar por pantalla, mostrar por pantalla, ay, pantalla, entonces entre comillas, Hola Mundo. Listo. ¿Qué nos haría falta, muchachos? El fin. O sea, exacto, muy bien, el final, el fin. ¿Por qué? Porque el algoritmo, ¿cierto? El algoritmo siempre debe tener un inicio y un fin, ¿sí? Esto sería un algoritmo muy sencillo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si yo tengo de pronto por acá este tipo de algoritmo, ¿cierto? Por ejemplo, realizar el paso a paso para resolver la siguiente ecuación. 2 menos x es igual a x menos 8, ¿cierto? Esto también puede ser un algoritmo. ¿Por qué puede ser un algoritmo, muchachos? ¿Quién me responde esa pregunta? Porque podríamos Se describir puede- la solución, podríamos dar un paso a paso de cómo resolver esa ecuación, la secuencia lógica. Exacto, sí, porque es que una ecuación, como dice el compañero, para resolver una ecuación en matemáticas se debe de seguir una secuencia lógica. Si nos saltamos ese paso de la secuencia lógica, ¿cierto? Pues no nos va a dar el resultado. Entonces, muy bien, Jimmy también dice que cumple las condiciones de inicio. Entonces vamos a escribir ¿cierto? Vamos a tomar esta ecuación y la vamos a escribir como si fuera un algoritmo. Entonces, muchachos, la idea es que ustedes me vayan guiando. Entonces, ponemos que inicio, ¿cierto? Inicio, le ponemos un título. Este título puede ser inicio ecuación, ¿cierto? Ahí me disculpan ese mamarracho. Bueno, ¿cómo se resuelve este tipo de... Ah, perdón, qué pena. Cuando estamos frente a un enunciado, ¿cierto? Frente a un problema a resolver como este, primero debemos de tener en claro cómo lo vamos a hacer y qué nos piden, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso nos piden realizar el paso a paso, ¿cierto? Porque vamos a construir pues un algoritmo. Entonces sí, realizar el paso a paso. Después, ¿qué se debe saber? O sea, ¿qué debemos de tener en cuenta para poder realizar ese paso a paso, muchachos? Para poder resolver ese 2 menos x es igual a x menos 8, ¿qué debemos de saber? Compañero, el matemático, ¿qué dice? Bueno, para alguien me dice que el valor de x, ¿cierto? Una variable.
Listo, las variables. Listo, ya vamos entonces tomando conceptos que también se utilizan en programación, ¿cierto? Para los que no saben, ay, ¿qué pasó? Ah, no. Lo borré todo. Inicio, es ecuación. Bueno, entonces, para los muchachos que empezamos de cero, ¿cierto? ¿Qué es una variable? Pues una variable es una X. Eso en matemáticas se ve, eso es una variable. A mí, por lo general, siempre me gusta empezar con ejercicios matemáticos porque eso le ayuda a uno, primero, a comprender este tipo de conceptos como variables, constantes, ¿cierto? Y pues, que va uno repasando también conceptos matemáticos que va a ir viendo más adelante o que vamos a ver ahorita más adelante en los cursos. Entonces va uno como afianzando ese tema. Entonces, retomando muchachos, esta X es una variable, ¿cierto? Entonces, esa variable, ¿cuál es como su propiedad? Es que la variable puede tomar cualquier valor, ¿cierto? Por eso se llama variable. Lo mismo en programación. En programación tenemos variables y las variables, muchachos, aquí me voy a meter un poco de algo que tenía preparado para mañana. Las variables en programación lo debemos de ver como una cajita, ¿cierto? Como un contenedor donde nosotros guardamos cosas, ¿sí? Entonces, yo en esta cajita puedo guardar una cifra, puedo guardar una palabra, ¿cierto? Puedo guardar un carácter. Supongamos que guardo aquí esta letra X, ¿cierto? Esa letra X va guardada en este cajoncito, ¿sí? Que va a tener un identificador, eso lo vemos mañana, vamos a explicar qué es un identificador, ¿sí? Entonces, lo importante de comprender acá es que una variable puede cambiar su contenido. Por ejemplo, acá es una X, ¿cierto? Pero más adelante, según el programa o lo que yo esté realizando, esa X se puede pasar a ser una Y, ¿cierto? O se pueden guardar una serie de, de elementos, eso ya sería un arreglo que también más adelante lo vamos a ver, puede ser una Z, ¿cierto? No solamente una letra o una palabra, sino que varias, ¿cierto? Eso en programación es una variable, entonces una variable en programación lo podemos relacionar como un espacio donde se van guardando datos, ¿cierto? Que a medida que se ejecuta el programa va a ir cambiando su valor, ¿cierto? Es lo mismo en matemáticas. Matemáticas, esta X puede ir cambiando su valor, ¿cierto? Entonces, muchachos, para seguir con el ejercicio. Entonces, ¿cómo desarrollamos este tipo de ecuaciones? Pues de una forma muy fácil. Hay que ir despejando la X, ¿cierto? Entonces, ¿acuerdan que cómo despejar las X? Entonces, decimos que si este 8 está restando, acá pasa a sumar, y si esta X acá está eh, restando, pasa aquí a sumar, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, como lo estamos haciendo en especie de algoritmo, entonces lo tenemos que ir construyendo de paso a paso. Entonces lo vamos a ir enumerando, ¿cierto? Para que nos quede bien organizado. Entonces, primero sería eh, acá el compañero que sabe matemáticas, ¿cómo podríamos decir? Para pasar este 8 a este lado acá, ¿cómo lo podríamos expresar? Para despejar la X, ir despejando la X. Poner igual 8. Entonces, venga, vamos acá haciendo una cosa. Voy a borrar todo esto acá para irlo haciendo más organizado y que nos quede un poquito más entendible lo que estamos haciendo. Entonces, volvemos y ponemos inicio, ¿cierto? Inicio, ecuación. Ese sería el título. Listo. Y una cosa que tenemos de tener cuando estamos escribiendo algoritmos es el identado, ¿cierto? ¿Qué es el identado, muchachos? Entonces, yo escribo acá. ¿Me habías dicho que escribir igual? Sí, Dejémosla allí un momentico y
para pasar a explicar qué es el identado. El identado, muchachos, cuando estamos realizando nuestro algoritmo, es este espacio que queda acá, ¿cierto? Este espacio es el identado y se debe ir dejando para poder comprender la estructura del algoritmo, ¿sí? Para poder saber identificar el inicio. Y si uno trazare una línea recta vertical a esta misma altura, ¿cierto? Debe encontrar el fin de este algoritmo. Entonces, con ese objetivo se hace el identado, ¿sí? Para irle dando una mejor comprensión al algoritmo y un mejor cuerpo, que sea, es que estéticamente quede mejor representado, ¿cierto? Eso en HTML se llama estilo cascada, ¿sí? Pero acá pues le decimos identado. Entonces, ponemos todo esto. Entonces, nos decían escribir igual. ¿Y qué más? Entonces, acuerden que habíamos dicho que lo íbamos a numerar para poderlo poner los... Listo. Entonces, aquí sería pasar el 8, ¿cierto? O sea, lo vamos a hacer de esta forma, pasar el número 8 hacia el lado izquierdo del igual, ¿cierto? ¿Cierto? Porque vamos a despejar la X. Entonces no es necesario de pasar esa X, ¿cierto? Entonces la ecuación, ¿cómo quedaría? Entonces la ecuación quedaría 2, el 8 estaba restando, pues pasa a sumar, si no me equivoco. 2 igual a X menos X, ¿cierto? Es igual, no, es igual a X. Listo, ya despejamos la primera X. Nos toca despejar la segunda X. Listo, y lo numeramos segundo. Entonces, igual, entonces pasamos o pasar, ¿cierto? Pasar la X de la izquierda hacia la derecha. Entonces, como esa X, muchachos, está restando, pues pasaría a sumar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? La ecuación quedaría de la siguiente forma. 2 más 8 igual a X más X, ¿cierto? Listo, X más X. ¿Sí? ¿Esto de qué otra forma se podría expresar? Entonces, podríamos decir que vamos a simplificar, ¿cierto? Vamos a simplificar esa ecuación que está como larga. La vamos a simplificar para que nos quede más cortica, ¿cierto? ¿Y cómo la simplificamos? Pues haciendo las operaciones que hay allí. Entonces 2 más 8 es 10 y X más X sería 2X, ¿cierto? Venga, yo acá. Simplificar, listo. Bueno, listo. Ahí ya simplificamos. Ahora debemos de seguir despejando esa X que hay allí para poder dar con un resultado. Entonces, ¿cómo quedaría despejando la X? Despejamos. Dejamos la X, ¿cierto? Entonces, ese 2, acordémonos muchachos, aquí matemáticas básicas, este 2 se está multiplicando hasta X, ¿cierto? Entonces, si la vamos a despejar, entonces pasaría a dividir. Entonces, la ecuación quedaría de la siguiente forma, 10
dividido 2 es igual a X, ¿cierto? Y aquí pues ya tendríamos un resultado el cual es 5 es igual a X, ¿cierto? No sé si hay algo, tenga algún error dentro de la solución de la ecuación. Muchachos, de pronto, ¿quién? Sí, claro, John. John, puedes hacer el comentario, claro. Bueno, digamos que eso se va a ver más adelante, pero creo que es importante mencionarlo. Ujú. Es que en algunos casos van a tener que hacer algo llamado una solución por fuerza bruta, es decir, probar soluciones hasta que encuentren un resultado. Ajá. Eh, John, profe, tienes, tu micrófono genera eco. Ah, sí, 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 sí. Entonces, muchos casos, no solo con cuestiones de matemáticas, sino con otro tipo de problemas de programación, van a tener que probar, hacer que el programa experimente con distintos resultados hasta que les dé algo, y es algo que va a pasar muchas veces. Entonces, quería hacer ese comentario. Listo, vale, muchas gracias. Muy amable. Sí, fuerza bruta, algo que también se maneja mucho en el hacking, ¿cierto? Para obtener password y, bueno, para hacer vulnerabilidades o hacer pruebas de vulnerabilidades a sistemas informáticos. Entonces, muchachos, ¿qué nos queda aquí para ya finalizar? Exacto, Jimmy. El paso 6 o bueno, ya el último paso sería pues finalizar, ¿cierto? Acuérdense que estamos trabajando de una vez la indentación, que es para que quede igual al mismo orden que el inicio. Entonces corremos esto acá y ponemos fin. ¿Sí? Y eso sería, muchachos, un, un algoritmo, ¿sí? Ordenar paso a paso una serie de elementos. No solamente se ve en matemática, la vemos en la vida real, en múltiples situaciones. Cuando lavamos los trastos de la cocina, ¿cierto? Que primero entonces abrimos la llave, jugamos, le quitamos el residuo a los platos, bueno, etcétera, ¿cierto? Todo ese orden, todo ese paso, todos esos pasos ordenados que nosotros hacemos dentro de nuestra vida cotidiana para levantarnos, para bañarnos, para cambiar la llanta de un carro, ¿cierto? Todo debe ir mediante un procedimiento y eso es un algoritmo, muchachos. De pronto acá, ¿quién tiene alguna duda sobre el algoritmo, sobre qué es un algoritmo? Nadie tiene preguntas, dudas, muchachos. Que no le haya quedado como, sí, listo. Bueno, entonces, este sería nuestro algoritmo, ¿cierto, muchachos? Entonces, como le decíamos, este se utiliza pues para todo lo que vayamos nosotros a hacer y es la parte elemental de cuando nosotros vamos a escribir algún programa o cuando ya vamos eh, a tirar, como decimos en el alcohol popular, a tirar código, ¿cierto? Primero nos debemos de sentar a ver qué es el problema o qué es lo que nos están pidiendo para resolver la, o sea, lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Para llegar pues a ese resultado que nos exigen.
¿sí? Yo, muchachos, pues para esta clase traía preparado este tema de algoritmo y me gustaría dejar esta actividad propuesta, ¿cierto? Es una actividad que es, que es para que ustedes la desarrollen, ¿cierto? Con más tiempo, que la desarrollen en sus ratos libres, ¿sí? Es una ecuación es una ecuación cuadrática, ¿cierto? La cual se puede hacer también mediante algoritmos, ¿sí? La idea, muchachos, es que cómo se debe abordar este tipo de problemas. Pues primero leer qué es lo que nos piden acá. Básicamente es hacer lo mismo de la explicación anterior, ¿cierto? Un paso a paso, teniendo en cuenta la estructura del algoritmo, que debe tener un fin, un cuerpo donde se van a hacer los cálculos, ¿sí? Y un, un fin, ¿cierto? Un inicio, el cuerpo y el fin. Ese debe ser. Y en muchas situaciones nos vamos a enfrentar sobre cosas que no sabemos resolver o que no sabemos cómo hacerlas, ¿cierto? Entonces, por eso es el ejercicio. Y por eso pues, me gusta dejarles esta actividad propuesta, no es una obligación, por eso se dice que es una actividad propuesta. Ya mañana entonces la miramos, cómo la desarrollamos, ¿sí? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es poder que cada vez que nosotros nos enfrentemos a un problema, a un enunciado, ¿cierto? A un algoritmo, sepamos identificar sus partes y qué es lo que nos piden, ¿cierto? Entonces acá debemos de saber de que por la, por la característica de esta ecuación no vamos a tener solamente un resultado, sino dos resultados, muchachos, ¿sí? Debemos de saber este tipo de ecuaciones cómo se resuelve. Entonces, eso es lo bonito del algoritmo, ¿cierto? O lo bonito de la programación, que le exige a uno estarse actualizando y estar consultando, no ir dejando en el olvido cosas que uno ya de pronto ya ha visto. ¿Sí? Entonces, muchachos, por mi parte no es nada más, esta es la actividad propuesta, sobre esta actividad vamos a trabajar en el siguiente encuentro. Pues la idea es que el que lo desarrolle, ¿cierto? De pronto Vladimir, Jimmy, Daniela, o sea, los que nos están acompañando, si lo hace, lo expongan o lo explique, ¿cierto? Que hagamos de estos encuentros algo mucho más participativo, que no sea de pronto un monólogo escuchando ahí a un man ahí hablar toda una hora, no. Esa no es la idea, muchachos. Entonces, pues damos como por terminado. No sé si alguien tenga alguna pregunta o alguien de los que ya tienen conocimiento quiera agregar, ¿cierto? Quiera agregar algo más, explicarnos alguna otra cosa que a mí se me haya pasado por alto. Muchachos, yo estoy grabando también esta sesión, es para que tengan conocimiento. La voy a estar subiendo para que quede pues allí como en una especie de repositorio. Lo ideal y lo que yo estaba pensando es que como ya nosotros iniciamos clases, queriendo Dios, la próxima semana después de Semana Santa, es que estos encuentros, estos espacios se empleen para solucionar, o que sea un grupo para solucionar los trabajos que dejen, ¿cierto? Que cada uno vaya aportando de pronto para la solución de, los, de las actividades que vayan dejando. Porque pues como vimos en las presentaciones, eh, aquí hay mucho talento humano que tiene mucho conocimiento. Entonces, la idea es esa, poder cada uno aportar su granito de arena, muchachos. Entonces, no sé si alguien tenga algo para decir, tienen los micrófonos para que los usen, nos aclaren alguna otra cosa. Por acá me dicen, excelente clase, John. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por prestar su tiempo para enseñar estos conceptos. Listo. No, precisamente no la hago más larga, es porque, a ver, ¿qué me pasa a mí? Yo que tengo la experiencia
de dar clases, ¿cierto? Aunque yo le doy clases a un público mucho más joven, entonces este tema les va cansando, esto va, a los muchachos se van agotando muy rápido, entonces yo pienso que así como por pildoritas chiquitas, ¿sí? Entonces, pero si ustedes la quieren alargar, hágale. Eh, no hay ningún problema, media horita más o una hora más, y yo tengo hasta el momento la disposición. Eh, una cosa, muchachos, que les quiero comentar, el horario yo no lo había pensado, y sí fue un error mío, este horario se me complica un poco porque yo tengo un compromiso precisamente a las 7 de la noche los martes, los jueves y los viernes. Es un compromiso con mis hijos, ¿cierto? Yo los debo llevar, ellos están en una academia de fútbol. Entonces, pues, ahí sí no sé cómo haríamos, muchachos. No sé ustedes qué pronto horario tengan, o si quieren yo voy armando un temario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo mañana no puedo dar la clase, pero la clase o el encuentro lo puede dar alguno de los otros muchachos que están, ¿cierto? Entonces yo puedo dejar todo listo o que lo de esa persona, ¿cierto? De los que tienen experiencia, que ahí yo me he dado cuenta que hay mucha gente que tiene inclusive más experiencia que mi persona, ¿sí? Entonces, no sé, de pronto sí lo podemos ir como discutiendo en, en el grupo, ¿sí? Eh, no sé, de pronto los que tienen conocimientos y me pueden escribir al interno por WhatsApp, pues les agradecería mucho para ir cuadrando el tema, porque a las 9 está el otro encuentro del compañero, ¿cierto? De Jeffrey y Christian, que también es un encuentro muy bueno, el de Python. Ellos solucionan allí problemas. Yo he asistido a una sola clase, pero es muy bueno, entonces sí me gustaría que pudieran tener, pues poder estar en los dos encuentros. Listo, John Robert, listo, hágale. Entonces yo voy a armar el temario y mañana armo el temario y entonces ahí nos vamos guiando. Cuando la pueda dar yo, pues la doy yo y cuando no, entonces la das John o Daniela, que también está por allí. Bueno, hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, muchachos. Entonces, no, nada, un abrazo, bendiciones y que pues ojalá este camino sea fructífero para todos. Hasta luego, muchachos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.